simulación de los ruidos cardíacos que vamos a ver enseguida. Entonces es importante que esté funcionando bien el audio y el video, ¿no es cierto? Pero antes de eso vamos a un poquito lo que les comentaba el día miércoles, cómo nosotros podemos interpretar, digamos, el tema de los soplos, porque si recordamos, eh, si un poquito volvemos hacia atrás, habíamos visto que cuando estamos frente a un soplo, que generalmente es una de las dificultades que la mayor parte de los estudiantes, etcétera, tienen al inicio, es la interpretación, ¿no?, de un soplo. ¿Qué hacemos si nosotros estamos frente a un soplo cardíaco? Primero debemos saber qué es el soplo y segundo, caracterizar el soplo, habíamos indicado, ¿no? Y son 7 las características que debemos evaluar de un soplo cardíaco. En primera instancia, tenemos que evaluar lo que es la intensidad, habíamos dicho, ¿no es cierto? De acuerdo a los grados, del 1 al 6 o del 1 al 4, nosotros podemos clasificar qué tan intenso es un determinado soplo y dependiendo dónde tiene mayor intensidad, en cuál de los focos de auscultación, pues esa va a ser su localización, que viene a ser la segunda característica del soplo, ¿no? La intensidad que nos da la localización. Aquí está lo que habíamos visto de la clasificación de la intensidad de los soplos, o sea que para nosotros ya no es, digamos, extraño. Fácilmente podemos determinar qué grado de intensidad tiene un soplo de acuerdo a esta clasificación, ¿no? Del 1 al 6. Luego, la tercera característica era el tono, si es agudo o es grave, eso simplemente interpretando con el instrumento que es el estetoscopio. La cuarta característica es el timbre, que habíamos dicho que aquí hay mucha subjetividad, y para evitarnos esto vamos a hablar simplemente de dos situaciones, un timbre aspirativo y otro soplante, más nada, ¿no es cierto? Aspirativo o de regurgitación igual a insuficiencia, y soplante o de eyección igual a estenosis, ¿no? Simplemente eso. Como quinta característica habíamos dicho el tiempo, y eso es importante, digamos que reconozcamos primer y segundo ruido, periodo sistólico y diastólico, para determinar de esa forma en qué tiempo está ocurriendo el soplo determinado, ¿no? Para determinar si es sistólico o es diastólico. Y para eso vamos a recordar las 3 formas de determinar primer, segundo ruido, ¿no?, que habíamos ya mencionado en la clase anterior. Sin embargo, hay que repetirlo, ¿no?, para que no nos olvidemos, porque esto es clave y es básico, ¿no? ¿Cuáles son las 3 formas de identificar primer, segundo ruido? La intensidad, primer ruido más fuerte en los focos de la punta, segundo ruido más fuerte o intenso en los focos de la base, segundo es identificando el periodo corto de silencio, que es el periodo sistólico, y el periodo largo, que es el periodo diastólico. Y la tercera forma es palpando una arteria periférica, que quizás es la que más nos va a dar información o nos va a permitir identificar mejor, porque el primer ruido coincide con el pulso arterial. Entonces, para eso, para nosotros determinar si el soplo es sistólico o diastólico, en primera instancia debemos determinar primer, segundo ruido, sístole y diástole, ¿no? La sexta característica es la duración, que habíamos dicho que es un poquito más difícil, ¿no? Habría que tener muy bien entrenado el oído para poder determinar si un soplo es holosistólico, proto, meso o tele, sistólico o diastólico, ¿no? Dependiendo del tiempo. A eso se refiere la duración, ¿no? Lo que habíamos indicado, pansistólico o bien pandiastólico o holosistólico o holodiastólico, cuando ocupa todo el periodo. Si es al inicio, proto. Si es al medio, meso. Si es al final, tele, ¿no? Sistólico, diastólico. Aquí tenemos las gráficas que habíamos visto, ¿no?, las características determinadas, etcétera. Y finalmente la irradiación, ¿no?, que habíamos indicado que dependiendo del flujo y el contacto con otras estructuras, generalmente se irradian hacia el cuello o a la axila. Pero ¿cómo interpretamos nosotros los soplos, no? ¿Qué tal si nos llega un paciente y escuchamos? Entonces tenemos que, digamos, determinar estas características que habíamos mencionado. Primero, la intensidad, y eso nos va a dar la localización. Entonces, para eso, para que nosotros interpretemos y no estemos, digamos, tratando de aprender de memoria, digamos, las características de las lesiones valvulares en relación a la producción de soplos, simplemente nos vamos a trazar una pequeña tablita de 2 entradas, ¿no? Ahí está, donde vamos a tener como primera variable el soplo. Y sabemos que el soplo puede ser sistólico o puede ser diastólico. Entonces, por eso es importante saber identificar estos periodos y saber identificar primer y segundo ruido. Todo soplo que esté después del primer ruido es sistólico. Todo soplo que esté después del segundo ruido es diastólico. Si está en el pequeño silencio, es sistólico. Si está en el gran silencio,
es diastólico. Si coincide con el primer ruido o con el pulso arterial, será sistólico. Si no coincide, será diastólico. Entonces, fíjense la importancia de determinar aquella situación. Entonces, la primera variable va a ser el soplo. Sabemos que este puede ser sistólico o puede ser diastólico. La otra variable se refiere al comportamiento de este soplo, tanto en la posición tricuspidia o mitral, que viene a ser la misma, el mismo comportamiento. Estamos hablando de las válvulas auriculoventriculares que están localizadas a nivel del ápex pulmonar. Estamos hablando de la punta del corazón, ¿no? Entonces el comportamiento va a ser igual si es el soplo a nivel del foco tricuspidio mitral o si se localiza a nivel del foco aórtico pulmonar, que viene haciendo o viene teniendo el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si nosotros tenemos un soplo sistólico que localizamos en el foco tricuspidio mitral, ¿a qué tipo de lesión podría corresponder ese soplo? Un soplo sistólico en foco tricuspidio o mitral. ¿Qué tipo de lesión? O sea, simplemente lo que tenemos que hacer es ubicarnos imaginariamente en el ciclo cardíaco, ¿no? Hagan de cuenta que ahí tenemos el corazón derecho e izquierdo, el comportamiento va a ser igual. Entonces, si estamos hablando de un soplo que se produce durante, digamos, la sístole, porque estamos hablando de un soplo sistólico, pero en el foco tricuspidio mitral, ¿qué tipo de lesión ocurrirá? Entonces, ¿cómo analizamos? Cuando ocurre la sístole ventricular, la contracción del ventrículo, lo que debe ocurrir normalmente, fisiológicamente, es que exista un cierre de estas válvulas, tanto tricuspidia como mitral, tricuspidio del lado derecho, mitral lado izquierdo. Entonces, cuando empieza la contracción subvolumétrica del ventrículo durante el periodo sistólico, esa fuerza de contracción hace que haya reflujo de la sangre y eso genera un cierre inmediato de lo que es la válvula tricuspidio mitral, o sea, se cierra, ¿no es cierto? Debe cerrarse para evitar que haya reflujo de sangre hacia las aurículas. Entonces, si durante este periodo sistólico nosotros escuchamos un soplo a nivel de estas válvulas, significa que esas válvulas no se están cerrando adecuadamente y están generando ¿qué? Están generando una turbulencia, ¿no es cierto? No se están cerrando adecuadamente, por lo tanto, nos está informando de que está existiendo una insuficiencia de esas válvulas, porque durante la contracción sistólica ventricular, esas válvulas deberían cerrarse normalmente para evitar que la sangre refluya del ventrículo a la aurícula, sea derecha o izquierda, ¿no? El comportamiento es el mismo. Pero si se genera un soplo por la turbulencia, significa que hay reflujo de sangre hacia las aurículas. Y eso nos indica que existe una insuficiencia de estas válvulas. Por lo tanto, todo soplo sistólico en foco tricuspidio mitral nos interpreta como una insuficiencia valvular, porque está existiendo un reflujo, hay un flujo retrógrado de sangre desde el ventrículo hacia las aurículas a través de esta válvula incompetente. Entonces, esa es la interpretación que le vamos a dar a un soplo que identifiquemos que está en el periodo sistólico y a nivel del foco tricuspidio mitral corresponde a una insuficiencia de la válvula. En cambio, un soplo diastólico en estos mismos focos de auscultación tricuspidio mitral, pero diastólico, significa que el problema no es que no se cierre, ¿no? Más bien que está demasiado cerrado. Entonces significa que acaba de haber estenosis. ¿Y cómo explicamos esa situación? Durante el periodo diastólico, el ventrículo se relaja, ¿no es cierto? Al estar relajado, lo que ocurre es la apertura de la válvula, y al abrirse la válvula va a haber flujo de sangre por diferencia de presiones en primera instancia, periodo de diastólico, de llenado diastólico pasivo inicio, va a haber un flujo de sangre desde la aurícula al ventrículo. Cuando la válvula está completamente abierta, pues no hay ningún problema, el flujo se da sin ninguna obstrucción. Pero si la válvula está estensada y no se abre por completo, va a generar un pequeño orificio a través del cual la sangre fluye y genera turbulencia, produciendo un soplo que en este caso se debe a una estenosis, por eso es que se está dando durante el periodo diastólico. El ventrículo es relajado, la sangre fluye de la aurícula al ventrículo y como está esa válvula digamos, obstruida, no está completamente abierta, entonces genera una cierta obstrucción al flujo y una turbulencia que va a producir un soplo diastólico, que significa en este caso estenosis. Entonces esa es la interpretación que le vamos a dar, ¿no? Todo soplo sistólico en foco tricuspidio mitral es por insuficiencia. Y todo soplo diastólico en foco tricuspidio mitral también es por estenosis, ¿no? Lo hemos explicado el porqué. Más adelante en este programita que tenemos vamos a graficar eso que estamos hablando.
Ahora, ¿qué tal si traspolamos todo esto, pero a los focos aórtico y pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la interpretación? Todo soplo sistólico en foco aórtico o pulmonar, porque el comportamiento va a ser el mismo, significa estenosis. ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo explicamos? Resulta que durante la sístole ventricular, pues tiene que fluir la sangre hacia la circulación sistémica, si estamos hablando o refiriéndonos a la válvula aórtica, o a la circulación pulmonar si nos referimos a la válvula pulmonar. Entonces, normalmente estas valvulitas deben estar completamente abiertas. Durante el periodo sistólico se abren por completo para permitir el flujo de sangre durante la sístole hacia la circulación sistémica pulmonar. Pero ¿qué tal si estas válvulas están cerradas? Por eso es estenosadas. Entonces, ese flujo va a encontrar cierto obstáculo y ese obstáculo va a generar la turbulencia respectiva, produciendo el soplo en el periodo sistólico. Y eso es esa es la interpretación de que un soplo sistólico en foco órtico pulmonar nos hace pensar de estenosis de la válvula, ¿cierto? Ahora, si este soplo en los focos aórtico y pulmonar se da durante el periodo diastólico, eso es un soplo diastólico en foco aórtico y pulmonar, el problema se trata de una insuficiencia. ¿Por qué? Durante el periodo diastólico, el ventrículo pues se relaja y empieza a llenarse de sangre desde las aurículas, ¿no es cierto? Durante el periodo diastólico. Y la válvula aórtica y pulmonar debe estar completamente cerrada para evitar que la sangre se fluya hacia la circulación sistémica pulmonar. Pero, ¿qué ocurre si digamos, hay una insuficiencia de estas válvulas? Pues va a haber un reflujo desde la circulación sistémica o pulmonar hacia el ventrículo, ¿no? A través de esta válvula que no se cierra completamente, que está insuficiente, que está incompetente. Por lo tanto, se va a generar turbulencia produciendo un soplo diastólico en estos focos. Entonces, para que no estemos aprendiéndonos de memoria lo que dice mucho libro, ¿no es cierto? Porque hay mucha subjetividad, como habíamos visto en la clase previa. Entonces, nos vamos a referir más que todo esto, ¿no? Digamos, posicionándonos en la parte anatómica y funcional para interpretar qué tipo de lesión podríamos estar o ante qué tipo de lesión podríamos estar dependiendo de la característica del soplo. Entonces, ahí radica la importancia, nuevamente les recalco aquello, de saber identificar primer, segundo ruido, periodo sistólico diastólico, a través de las tres formas que habíamos visto, y una vez que podamos hacer eso, pues va a ser completamente fácil que podamos determinar si un soplo corresponde a una lesión de insuficiencia o una lesión de estenosis. Ahora bien, existen muchas situaciones en las que va a haber doble lesión valvular. Entonces, en ese caso, va a ser más complicado, digamos, podernos ubicar, ¿no es cierto? Sin embargo, esto nos ayuda bastante de forma inicial. Existen en algunas patologías, sobre todo en la cardiopatía reumática, ¿no? Por secuela de la infección por estreptococo, eh, ¿no? Tipo A, que nos deja, digamos, la secuela de la cardiopatía reumática, pues puede haber doble lesión valvular. En ese caso, pues va a haber cierta superposición, digamos, ¿no? Pero cuando tenemos una lesión pura, es fácilmente identificable de acuerdo a este análisis. Entonces, no se olviden aquello, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta antes de que pasemos a la interpretación de ruidos, pues me hacen saber. Está claro, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda hasta acá? Muy bien, vamos ahora a compartir lo que es este del... ¿Dónde estamos? Creo que es este. Sí, ¿ven la pantalla? ¿Ven la imagen? A ver, si tienen alguna dificultad, me hacen saber, por favor. Se ve, doctor. Se ve, ¿no es cierto? Este es un pequeño programita, un software, pero que es muy útil a la hora de aprender los ruidos cardíacos, ¿no es cierto? Y lo mismo dice aquí, origen fisiológico de los ruidos cardíacos y soplos, dice, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo porque tiene mucha información que nos va a graficar y nos va a permitir entender mejor, digamos, el comportamiento de aquello, ¿no? Empieza desde las generalidades y lo bueno es que tiene su explicación. Cada una de estas, digamos, situaciones las va explicando, ¿no? Aquí en un texto. Entonces, dentro de las generalidades, por ejemplo, aquí habla de inspección y palpaciones de relación a la exploración seminológica cardiovascular, nos habla del pulso carotidio, por ejemplo, ¿no? Y aquí tiene su explicación respectiva. Vamos a ver si esto nos ingresa.
está, ¿no? Fíjense, no, ven, ¿no es cierto? Si hay dificultad, me avisan, por favor. Aquí, por ejemplo, nos habla mucho de lo que nosotros habíamos revisado cuando estuvimos viendo signos vitales, ¿no? Nos explica acerca del pulso carotidio, cuáles son, ahí está el pulso bisferiens, ¿no? Habíamos comentado en aquella oportunidad que una de las causas del pulso bisferiens, que se refiere a la alteración de la forma, porque tiene dos cúspides, ¿no? Es las valvulopatías, la cardiopatía reumática, y ahí está, ¿no? Justamente eso es lo que nos explica acá. Entonces es muy interesante porque nos permite, digamos, complementar el aprendizaje. Introducción a la auscultación, dice, ¿no? Esto es algo que debemos saber, debemos conocer con exactitud. ¿Cuáles son los focos y áreas de auscultación cardíaca? Aquí nos muestra muy bonito, digamos, un dibujito donde debemos referirnos para hacer la auscultación. Entonces, el primer foco es el foco aórtico, perdón, el foco aórtico, ¿no? Que está a nivel del segundo espacio intercostal, línea parasternal del lado derecho, foco aórtico. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea parasternal del lado izquierdo. El foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal, línea parasternal del lado izquierdo, o bien la base de la apéndice tifoides. Y el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo, a nivel por debajo del pezón en el varón. Entonces, esto debemos conocer de memoria, ¿no es cierto? Incluso no olvidamos de los mnemotécnicos para que siempre lo tengamos presente. Lo importante es que cuando hagamos la auscultación seamos sistemáticos y ordenados. Siempre debemos empezar o de la base, estos son los focos de la base, aórtico y pulmonar, y nos vamos a dirigir hacia la punta, tricuspidio y mitral. O bien empezar de la punta y terminamos en la base. Pero nunca vamos a mezclarnos. Digamos, empezamos aquí en el foco pulmonar y de pronto nos pasamos al foco, o en el foco aórtico y nos pasamos al foco mitral, pues eso no es lo correcto, ¿no? Entonces debemos ser sistemáticos y ordenados a la hora de la auscultación. Cuando hablamos de auscultación, tenemos que saber distinguir ruidos, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a encontrar ruidos de alta frecuencia y ruidos de baja frecuencia. Entonces, escuchan, a ver, presten atención. ¿Se escucha? No, doctor. A ver, vamos a ver ahí. Ahora sí, doctor. Suavito. Ya, suavito, a ver, vamos a tratar de aumentar el volumen. Ya está todo. Están con sus audífonos, ¿no? Este, por ejemplo, es un ruido de baja frecuencia, que nos representa más o menos cómo deben sonar los ruidos cardíacos, primer y segundo ruido. Escuchemos. Lo simulan el golpe de una pelota de béisbol en el guante, ¿no? Así es como se debe escuchar el ruido. Primer y segundo ruido, que son ruidos de baja frecuencia. Este es un ruido corto de alta frecuencia, completamente diferente al anterior, ¿no es cierto? Este ruido de alta frecuencia representa la actividad valvular, generalmente. Actividad valvular. Se escucha, ¿no? Sí, doctor. Y estos son ruidos de muy baja frecuencia. Y son los soplos. Y fíjense, ocurre una obstrucción al flujo. El flujo que es laminar se torna turbulento y genera el ruido. El ejemplo que nos da es la obstrucción del flujo de agua en una manguera, ¿no? Y ahí nos explica. Los fonocardiogramas son usados a lo largo del programa para mostrar los sonidos y soplos cardíacos de forma gráfica, dicen, ¿no? Por eso es que nos muestran cómo es que debemos interpretar. Son representados por oscilaciones de corta duración, etcétera, etcétera. Ahí nos habla de los clics, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí, no sé, algo ha pasado, creo. A ver, creo que hay alguna dificultad. Vamos a volver a entrar. No, no es ese.
¿Ven jóvenes o es no se ve? Creo que hay algún problema acá. Se ve opaco, doctor. Por lo menos. Sí, no sé, es como si no estuviera corriendo el programa. A ver, vamos a... A ver, vamos a volver a ingresar a lo que es el programa este, ¿no? Ahí está. Ahora sí, ¿se ve, jóvenes? ¿Otra vez? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no? Sí, Bien, entonces estábamos en esto de la introducción a la auscultación, ¿no es cierto? Vimos las áreas de auscultación, el fonocardiograma, los ruidos que tenemos que identificar. Aquí nos explica eso precisamente, ahí está, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? Ahora bien, bueno, aquí nos habla de algunas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, maniobras que se utilizan, algo de hemodinamia, que bueno, ya es un poco más avanzado. Pero dentro de lo que nos interesa son los ruidos cardíacos, ¿no es cierto? Sonidos de cierre valvular y desdoblamientos. Entonces vamos a escuchar o cómo deben escucharse los ruidos de acuerdo al sitio donde vamos a auscultar. Aquí nos muestra los focos de la base aórtico y pulmonar y los focos de la punta tricuspide y mitral. ¿Cómo se escucharía el primer y segundo ruido en cada uno de estos focos? Para eso recordemos que el primer ruido se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido al cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces, en condiciones normales, fisiológicas, el primer ruido siempre va a ser más intenso, más fuerte en los focos de la punta, porque se debe al cierre de esas válvulas, ¿no? En cambio, el segundo ruido siempre va a ser más fuerte y más intenso en los focos de la base. Teniendo en cuenta esta situación, escuchemos con atención. Este es el foco pulmonar, es de la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Observen y escuchen. Se cierra y genera el ruido. Segundo ruido. Segundo ruido. Lup, dup, lup, dup, dup. Ahora, si prestamos atención a esta simulación, ¿cuál de los ruidos es más fuerte? El que coincide con el cierre de estas válvulas, ¿no? O sea, el segundo ruido. Estamos en los focos de la base. Escuchemos. El segundo es más fuerte. Ese es el comportamiento normal, ¿no es cierto? Ahora vamos a los focos de la punta, aórtico, o perdón, tricuspidio mitral. En este foco, en estos focos, el primer ruido es más fuerte, porque se debe al cierre de la válvula tricuspidio mitral. Ahí está, ¿no? Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Vámonos otra vez a la base. Grande la diferencia. Vamos a la punta. Anteriormente, nosotros hacíamos la evaluación con este programita, ¿no? Y les poníamos solo el sonido, no la imagen. Y les decíamos a nuestros estudiantes que identifiquen qué ruido es el que están escuchando.
o qué foco es el que están escuchando, ¿no? Si son focos de la base o son focos de la punta. Y es fácil, ¿no? Base, punta. Ahí está, ¿no? Y aquí nos explica aquello, ¿no? Los sonidos cardíacos son causados por la deceleración muscular masa de sangre, movimiento, etcétera, etcétera. Apex dice, el primer ruido resulta del impacto de la sangre contra los tensos soportes valvulares y las válvulas mitral y cuspide al cerrarse, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El cierre valvular se inicia inmediatamente después de la contracción auricular y es complementado por la contracción ventricular. La contracción isovolumétrica del ventrículo conduce la sangre hacia la única región complaciente del ventrículo. Ah, otra vez se colgó esta vaina. ¿Ven algo, jóvenes, o algo ha pasado? Se Está congeló la imagen, congelado. doctor. Se colgó, se ha colgado. A ver, vamos a volver a iniciar. No sé por qué está fallando esto.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. No sé qué pasa, que no se puede compartir la pantalla, creo que se colgó. Aquí está corriendo bien el programa, pero no, no puede compartir pantalla. A ver, vamos a ver qué es el problema con esto. Definitivamente no corre, jóvenes. No sé qué ha pasado. A ver, les voy a pedir un favor. Voy a finalizar y vamos a volver a entrar, por favor. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Bien, ahora sí, ¿no es cierto? Creo que ahora no vamos a tener ya problemas. Entonces estuvimos hablando sobre lo que es los ruidos, ¿no? La diferencia o cómo reconocer primer y segundo ruido normales, tanto en la base como en el apex. Base, apex. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? No hay ninguna duda. ¿Se escucha y se observa, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, es excelente. Entonces, habíamos dicho, lo normal es primer y segundo ruido. Lo que debemos hacer cuando hacemos la auscultación ser sistemáticos, ordenados, ¿no? Lo primero que debemos hacer es evaluar el ritmo y la frecuencia en el primer foco. Si empezamos de la base, en el foco aórtico, pues evaluaremos ritmo y frecuencia, solo en ese primer foco. Luego ya evaluamos los ruidos normales, que es el primero, segundo ruido, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido y el tercer ruido si es que el paciente es menor de 25 años. Pasamos al foco pulmonar y en el foco pulmonar ya no vamos a evaluar lo que es ritmo y frecuencia. Directamente evaluamos la característica de los ruidos, ¿no? Entonces, si estamos en los focos de la base, aquí esperaríamos encontrar que el segundo ruido sea más fuerte en relación al primero. Identificamos el periodo sistólico y diastólico, identificando el pequeño y gran silencio, y palpamos una arteria periférica para definir cuál es el primero y cuál es el segundo. Tendría que coincidir, ¿no? Que el ruido más fuerte es el segundo ruido y no coincide con el pulso arterial. Entonces, ese es el análisis que debemos hacer en estos focos.
Pasamos al foco tricuspidio y mitral, que es de la punta. Acá ya no vamos a evaluar lo que es mi frecuencia, sino la característica de los ruidos normales. Primer y segundo ruido. En estos focos, el primer ruido debe ser más intenso en relación al segundo. ¿No es cierto? Porque estamos sobre las válvulas que generan ese ruido al cerrarse. Luego vamos a identificar el periodo sistólico diastólico y palpamos también una arteria periférica para corroborar los hallazgos, ¿no es cierto? Lo mismo en el foco mitral. Vamos a hacer la misma evaluación, la misma, digamos, interpretación en el foco mitral. Primer ruido más fuerte, segundo ruido más débil. Focos de la base, primer ruido más débil, segundo ruido más fuerte. Entonces, eso es en relación a los ruidos normales. Pero además nos falta interpretar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Entonces, vámonos a eso. Aquí está. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Entonces, cuando hablamos de desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, este es un comportamiento normal, ¿no es cierto? Es un comportamiento normal de la funcionalidad cardíaca en relación a los ruidos. Entonces, ¿cómo explicamos el desdoblamiento? Fíjense, el segundo ruido tiene dos componentes, están observando, ¿verdad? Tiene un componente pulmonar y un componente aórtico, ahí está. Se genera el segundo ruido por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, que es la válvula pulmonar y aórtica. Si nosotros nos fijamos con atención, no se cierran al mismo tiempo, ¿no? Pero es casi imperceptible esa diferencia de tiempo en el que se cierra cada una. Y nuestro oído lo oculta como uno solo. Escuchen con atención. Lup, dup, dup. Segundo ruido. Parece como si fuera un solo ruido, ¿no? Pero sabemos que tiene dos componentes, un componente pulmonar y un componente aórtico. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros pedimos al paciente que haga una inspiración profunda? Aumenta la presión negativa intratorácica y genera un vacío, si queremos llamarlo así. Eso permite la entrada de aire a los alveolos, pero también genera un mayor retorno venoso de sangre a las cavidades derechas, aurículo y ventrículo derecho, ¿no? Entonces, las cavidades derechas del corazón van a trabajar con mayor volumen porque hay mayor retorno venoso a través de la vena cava superior e inferior. Y ese mayor volumen hace de que la contracción del ventrículo derecho se retarde más. Por lo tanto, la válvula pulmonar se va a retrasar al cerrarse y el segundo ruido se va a desdoblar cuando el paciente inspira. Por eso aquí dice, ¿no? Inspiración. Entonces ahora lo que les voy a pedir es que observen el comportamiento de esas válvulas y escuchen con atención al mismo tiempo y voy a accionar la inspiración en el paciente, ¿no? Entonces, observen y escuchen. Ahora va a inspirar. Observen cuando inspira cómo hay mayor volumen a este lado y cómo esta válvula se retrasa y se escucha desdoblado, ¿no? Otra vez. Ahí está normal. Está respirando el paciente normal, normal, ¿no? Ahora le digo, señor, por favor, meta aire todo lo que pueda y luego suelta. Va a inspirar. Dejó de inspirar y otra vez, uno solo. Inspire. Otra vez. Bien. ¿Pudieron distinguir, jóvenes, tanto al oído como visualizando esta gráfica que nos ayuda bastante? ¿Cómo no? Cuando el paciente inspira, que dice inspire, miren, mayor volumen, y se retrasa el componente pulmonar, es hacerlo loop drup, loop drup. A medida de que va expirando otra vez, vuelve lo normal, ¿no? Ahí está normal, desdoblado.
Durante la inspiración, dice, aumenta el llenado del ventrículo derecho y aumenta la complacencia del lecho vascular pulmonar. Activando la opción Bergin, o sea, la inspiración, puede apreciar los efectos inspiratorios de las presiones y ruidos del corazón. La sístole ventricular derecha está prolongada porque hay mayor volumen. La escotroide dicrótica de la arteria pulmonar está retardada y la válvula pulmonar se cierra después que la válvula aórtica, resultando en un desdoblamiento del segundo ruido en la base izquierda. O sea, estamos sobre el foco pulmonar. Cuando nos piden o cuando queramos evaluar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, debemos evaluar el foco pulmonar. Sobre el foco pulmonar debemos hacer esto, ¿no? Segundo espacio intercostal izquierdo, por eso dice aquí base izquierda. Entonces, cuando el paciente inspira, la presión negativa incrementa a nivel del tórax, hay mayor retorno venoso y al haber mayor volumen, el ventrículo tarda en contraerse y la válvula se retrasa en relación a la aórtica, la pulmonar, ¿no? Y ahí está el desdoblamiento. Otra vez, última vez. Ahí está normal. Inspire. ¿Alguna duda, jóvenes, de eso? El tercer ruido es un ruido fisiológico si estamos frente a un paciente joven menor de 25 años. El tercer ruido se debe a que habíamos indicado al llenado ventricular pasivo. Se da durante la primera etapa del periodo diastólico, ¿no es cierto? Por eso se llama también protodiastólico. Entonces, el tercer ruido se considera normal en un paciente joven. En un paciente joven se considera normal. ¿Por qué? Porque en el paciente joven, niño, neonato, etcétera, el músculo cardíaco es más elástico, ¿no es cierto? Por lo tanto, el flujo de sangre durante el llenado ventricular genera una vibración que produce el tercer ruido cardíaco. Pero en un paciente mayor de 25 años, el músculo cardíaco tiene que estar más rígido, se hace más rígido. Pero el hecho de que haya esa vibración por el movimiento de sangre durante el periodo diastólico significa que el músculo está flácido y eso es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Por eso el tercer ruido en mayores de 25 años es patológico, no es normal y sí se debe a insuficiencia cardíaca. Vamos a ver si aquí escuchamos el tercer ruido. A ver, veamos. Ojalá no se nos vuelva a colgar, ¿no? Y congelar la imagen. A ver, a ver. ¿Dónde? Ah, otra vez, no puede ser. Ah, está bien, ¿no? ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Eso, ya, muy bien, excelente. Ahí está el tercer ruido. Si nosotros observamos, este es el primer ruido, segundo ruido, y aquí está el tercero. Pero a ver, tratemos de escuchar con atención. En un paciente con cardiomiopatía isquémica, a ver, ¿cómo es el comportamiento? Primero, segundo, tercero. A ver, más lento. Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, ¿no? En una cardiomiopatía hipertrófica, veamos. Aquí además está asociado a un soplo, ¿no? Ahorita vamos a entrar a los soplos. Pero simula mucho el galope de un caballo, ¿no? Ahí está, ahí se escucha muy bien. Aquí hay un soplo, por si acaso. Este es un soplo. Es que es como si estuviera galopando un caballo, escuchen con atención. Ya está, creo que se colgó otra vez, no puede ser. ¿Se congeló o no, jóvenes? Ya está. A ver, otra vez, vamos a volver a entrar. Qué desastre. Creo que es este. No. Vamos a ver. Ahora sí.
Entonces tuvimos aquí introducción a los ruidos. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Primer, segundo ruido normal. ¿No es cierto? Ahí estamos ahí. Ruidos de acuerdo al ciclo. Tercer ruido, estuvimos ahí, ¿no? Tercer ruido. Si es joven, es normal. Si es mayor de 25 años, es patológico, ¿no es cierto? Y el cuarto ruido siempre va a ser patológico. A ver, escuchamos un cuarto ruido. ¿Cómo más o menos se escucha en un paciente hipertenso? Y en uno con cardiopatía, ahí está. Ahí es más claro. Aquí hay un soplo también, pero el cuarto ruido se da en la parte final de la diástole, ¿no? Por eso también se llama telediastólico o prediastólico. Es como una orquesta, ¿no es cierto? Esto podemos escuchar en pacientes que están con una insuficiencia cardíaca ya en estadios terminales, ¿no es cierto? Bien. Vámonos con los soplos, ¿no? Los soplos. Hay mucho más aquí que escuchar, pero a ver, vamos a escuchar los soplos. Identificación de soplos basados en el ciclo cardíaco. A ver, vamos a ver. Soplos sistólicos y soplos diastólicos, ¿no es cierto? Vamos con los soplos sistólicos. Entonces acá primero tenemos que saber identificar el primer ruido, segundo ruido. Periodo de silencio corto o el periodo sistólico y periodo de silencio largo, periodo diastólico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería un soplo sistólico? Aquí dice temprano, ¿no? O sea, sería protosistólico. Aquí holosistólico, mesosistólico o telesistólico, al final dice, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Hay un poquito difícil porque está taquicárdico además, pero hay otro ejemplo más bonito. Ahí. Ese está claro. Lup, dup, lup, dup. Y el soplo está en el loop, ¿no? Si palparíamos una arteria, este paciente va a estar asociado al pulso arterial, este soplo. Ese es un soplo sistólico. Aquí dice un soplo sistólico o temprano, ¿no es cierto? O protosistólico. Veamos un holosistólico. Holosistólico, o sea que está en todo el periodo. Ahí está. Prácticamente está borrando tanto primer como segundo ruido, ¿no? Holosistólico, de insuficiencia mitral. Ahí está. Otro, a ver. Ahí como que se escucha mejor. Soplo sistólico en un paciente con insuficiencia mitral por cardiopatía reumática severa, ¿no? Otro. Está clarito. ¿Qué pasa durante la inspiración? Aumenta el soplo. ¿Por qué? Porque hay mayor flujo, ¿no es cierto? Ese es el efecto que genera la inspiración. Este es tricuspidio, por insuficiencia tricuspidia. Veamos otro holosistólico. Aquí incluso tenemos el tercer ruido, ¿no? Pero si se fijan, es completamente irregular. Y eso es porque este paciente tiene, además de insuficiencia mitral, tiene fibrilación auricular. Entonces, en este caso, por ejemplo, identificar periodo sistólico y diastólico como que ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque por la fibrilación auricular van a estar alterados esos periodos de silencio corto y silencio largo. Entonces, aquí, ¿qué nos va a ayudar más? Nos va a ayudar más palpar
una arteria periférica, ¿no es cierto? Identificar el pulso arterial. Otro soplo holosistólico. Pero este ya es por un defecto interventricular, ¿no es cierto? Un defecto en el septum interventricular. Pero también es holosistólico. Este es mesosistólico, al medio del periodo. Por eso es que se escucha muy bien primer y segundo ruido. Ahora veamos los soplos telesistólicos, o sea, que están al final, ¿no? Del periodo. Ahorita entramos. Ahí está. En este caso, como que borra el segundo ruido, ¿no? Porque está muy cerquita al segundo ruido. Escuchemos. Por prolapso de la válvula mitral. Telesistólico. Como les había indicado, quizá va a ser bastante difícil que podamos determinar si es proto, tele, meso, ¿no? Pero con que sepamos que es sistólico, diastólico, ya tenemos gran porcentaje de interpretación, ¿no es cierto? Muy grande. A ver, soplos diastólicos. Ahora escuchamos los soplos diastólicos, a ver cómo es. En este caso tendría que estar después del segundo ruido, ¿no? En el periodo de silencio más prolongado. Ahí también tenemos soplos diastólicos iniciales, o sea, los protodiastólicos, los mesodiastólicos, ¿no? Y algunos otros más que tenemos ahí. Escuchemos los proto. Insuficiencia aórtica severa. Diastólico. Uy, creo que algo pasó. Otra vez se detuvo, ¿no? Vamos a volver a entrar, no hay problema. Entonces tuvimos los soplos diastólicos, ¿no es cierto? Ahí está. Aquí está el soplo. Ese es muy clarito, ¿no? Por una insuficiencia aórtica severa. Primer ruido, segundo soplo. Segundo soplo, segundo soplo. O sea que se cumple, ¿no? Lo que habíamos visto en ese cuadrito que vimos al inicio. En un paciente que tenga un soplo diastólico en foco aórtico es por insuficiencia. Y ahí está. Regurgitación. A ver, veamos otro. Aquí no se escucha muy bien.
del segundo ruido, ¿no? Ese también es bastante claro. Insuficiencia aórtica severa. Ese es clarito, ¿no? Lup, 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 lup. Ahora podemos encontrar los soplos continuos, ¿no? Sistodiastólicos, que generalmente se debe a lesiones mucho más serias, como una comunicación interventricular, conducto arterioso persistente. A ver, escuchemos. Así es como se escucha un soplo continuo. Presten atención. Borra todos los ruidos, ¿no? Conducto arterioso persistente. Otro continuo. Otro continuo. A ver, veamos cómo es el frote pericárdico. Aquí tenemos también un ruido que simula aquello. Vamos a ver. Escuchen con atención. Sincrónico con el pulso, ¿no es cierto? Así es bueno, la simulación de este caso, por ejemplo, ¿no? Es un paciente con pericarditis, indica el texto, en un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Aquí dice, paciente al estadio final de enfermedad renal tiene un frote pericárdico en dos fases. Al utilizar la maniobra de Valsalva, la fase de pujido, el frote pericárdico resulta con tres fases. La maniobra de Valsalva disminuye el volumen cardíaco dentro del pericardio esponjoso y permite mayor movimiento del corazón dentro del confín pericárdico. ¿No es cierto? Ahí está explicando muy bien. Estadio final. Frote pericárdico. A ver, algunas lesiones que podríamos encontrar, vamos a ver. Bueno, es el desdoblamiento. ¿Cómo se observa, no? Las válvulas, el funcionamiento valvular en una ecocardiografía. Sabemos que la ecocardiografía es el gol estándar para el estudio de patología cardíaca. Es así como se ve, este es el transductor, este es, digamos, la proyección que genera y aquí se ven las válvulas, fíjense, ahí está. Y si es Doppler, podemos ver el flujo, ¿no? Si se acerca o se aleja del transductor. Lesiones valvulares, insuficiencia aórtica, más o menos es así como se oculta. Ahí está, cómo retorna la sangre. Porque no se cierra completamente la válvula, ¿no? Insuficiencia aórtica. Soplo diastólico. Durante la diástole debería cesarse esta válvula y evitar que haya reflujo de sangre desde la arteria aorta al ventrículo. Pero cuando hay insuficiencia, deja pasar sangre aún durante la diástole y hay reflujo, ¿no? Ahí está. Ese es el soplo diastólico, insuficiencia aórtica, ¿no? A ver, de estenosis aórtica, vamos a ver si tiene aquí su simulación. Otra vez se colgó. Ahí está.
estenosis aórtica. Aquí es sistólico el soplo, ¿no es cierto? Exacto. Es así como es una radiología de un paciente con estenosis aórtica, ¿no? Bien, a ver si tenemos algo más por acá. Fíjense, hay muchas cosas, ponemos aquí estenosis mitral con insuficiencia, doble lesión mitral, estenosis mitral, a ver, veamos aquí hay. ¿No? Fíjense cómo nos muestra acá la estenosis valvular. Ahí está, fíjense, bastante claro. Miren ese diámetro, ¿no? Cuando debería estar abierto todo esto, simplemente esto es lo que se observa, ¿no? Aquí. Entonces, fíjense, hay bastantes cosas interesantes que nos da este pequeño programa. Enfermedades pericárdicas. Ahí está. Ok, bien visto, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta, jóvenes? Hay muchas cosas que acá podemos rescatar, pero es bastante, digamos, largo. Incluso tiene su explicación de cada una de ellas. Voy a dejarles esto juntamente con el CD de pulmonar en secretaría con la señora Gaby. Por favor, si pueden de alguna forma adquirirlo o tenerlo, sería una belleza, ¿no es cierto? Porque tiene muy buena información, nos explica todo acá. A ver, por ejemplo, fíjense, cada uno tiene su texto, ¿no? Miren, son prótesis valvulares, observen, miren, prótesis mitral, ¿no? Antigua, mecánica, no es biológica, es mecánica. Entonces nos muestra cosas muy interesantes acá. Bien, ¿alguna duda o pregunta que tengan, jóvenes, respecto a lo que es auscultación? Hemos, digamos, tratado de revisar la parte más importante, la que más nos ve. Este es un mixoma, ¿no? Un tumor benigno que afecta a la aurícula. Aquí explica, ahí está, ¿no? Tumores gelatinosos, móviles. Y aquí tenemos, ahí está, fíjense ese tumor, los mixomas, ¿no? Y cómo en la ecocardiografía se observa. Son terribles estos tumores, muchas veces nos ocasionan mucho problema, ¿no? Ahí está. Bien, ¿alguna duda o pregunta que tengan, jóvenes? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. En el desdoblamiento, ¿en qué foco hay que auscultarlo para escucharlo bien, doctor? Perdón. Foco pulmonar. El desdoblamiento Foco. fisiológico del segundo ruido tiene que ser en el foco pulmonar. Ahora, me olvidaba, aquí tenemos también aquí el desdoblamientos patológicos, ¿no? A ver, lo vamos a buscar. Pero, como te decía, para auscultar el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, debemos auscultar sobre el foco pulmonar. Ahí es donde debemos auscultar. A ver, ¿dónde está el desdoblamiento? Aquí está. Desdoblamiento patológico del segundo ruido, paradójico y fijo. El paradójico, como dice su nombre, es casi lo contrario a lo normal, ¿no? Cuando el paciente está respirando normal, está desdoblado, y cuando inspira, se hace uno solo. Escuchen y vean con atención. Ahí está respirando normal. Inspira, se hace uno solo. Desdoblado. Uno solo. Ahora bien, aquí nos explica muy bonito cuáles podrían ser las posibles causas de este desdoblamiento, ¿no? El desdoblamiento paradójico del segundo ruido resulta del retardo en el inicio o prolongación de la sístole ventricular izquierda. Por ejemplo, dice, inicio retardado de la sístole ventricular izquierda o prolongación de la sístole ventricular izquierda, ¿no? Ahí está. Causas: bloqueo de rama izquierda, estenosis aórtica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial,
¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Qué quiere decir acá? Que en este caso el componente aórtico está retrasado y cuando el paciente inspira, se retrasa el componente pulmonar y se une al aórtico formando un solo ruido. O sea que el componente aórtico está retrasado acá por estas causas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en el desdoblamiento fijo? Vamos a ver. El desdoblamiento fijo todo el tiempo está desdoblado y cuando inspira se desdobla más. Escuchen y vean. Y dice acá, ¿no? El desdoblamiento fijo de segundos ruidos resulta del retardo en el inicio o prolongación de la sístole ventricular derecha o disminución de la sístole ventricular izquierda, ¿no? Ahí está. O sea que en este caso el componente pulmonar es el que está retrasado. ¿Por qué causas? Bloqueo completo de rama derecha, comunicación interventricular con shunt de izquierda a derecha, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, etcétera, ¿no? El cierre retardado de la válvula pulmonar causa el desdoblamiento fijo. Ahí está, ¿no? Entonces son los desdoblamientos, jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan? Vamos a echar aquí algunos clics que se debe a problemas valvulares, ¿no? Patologías valvulares, aquí está. Por prolapso mitral, dice, escuchen. Asociado a un soplo, ¿no? Fíjense, entonces hay bastante información muy interesante. Bien, ¿alguna duda o pregunta más que tengan, jóvenes? Buenas noches, doctor. Yo tengo una Buenas pregunta. noches. Adelante. En cuanto a los desdoblamientos patológicos, ¿se Sí. escuchan igual en todos los focos o predomina en alguno? El desdoblamiento patológico lo vamos a escuchar mejor en los focos de la base y preferentemente en el foco pulmonar también, ¿no? Ahí es donde vamos a escuchar mejor. Si estamos frente a un desdoblamiento paradójico, quizá el foco aórtico podría ser más conveniente, pero en general los focos de la base son los donde debemos hacer la auscultación de los desdoblamientos patológicos, ¿no? En un desdoblamiento fijo, el foco pulmonar nos daría, digamos, más información, pero en general los focos de la base son donde debemos evaluar los desdoblamientos patológicos y el desdoblamiento fisiológico es el foco pulmonar específicamente. Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes. Entonces, como verán, no es muy complejo, digamos, ¿no? La parte de cardiología, a veces mucho se le tiene miedo por el tema de los soplos y demás. No es tan complejo, pero sí requiere que se practique, ¿no? Familiarizarnos permanentemente con los ruidos, auscultar permanentemente a nuestros pacientes. Eso va, digamos, permitir de que estemos más orientados en el ciclo cardíaco, identificar lo normal y, claro, lógicamente lo patológico. Entonces, con esto habríamos concluido este módulo, que es de exploración cardiológica, y ya estaríamos entrando desde el día lunes al módulo de abdomen. Entonces vayan revisando. Mañana por la mañana voy a dejar el trabajo en Classroom de este módulo, para que lo vayan trabajando poco a poco y vayan revisando abdomen, porque el día lunes vamos a entrar a abdomen, ¿no? Como les digo, voy a tratar de mandar por algún medio tal vez estos dos programitas, pero si no se puede, va a estar en secretaría, en la facultad, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, si está todo claro, nos vemos el día lunes. ¿O tienen alguna duda más? Doctor, ¿el CD Sí. con el programa ya está en la facultad para que podamos pasar? No, recién lo voy a dejar. Lo voy a ¿O copiar. recién estará? Recién, el día lunes con mayor seguridad, ¿no? Porque ya hoy es viernes. El día lunes voy a ir un ratito, una vueltita por la facu en la mañana y ahí voy a dejar con la señora Gaby. Entonces, voy a dejar una sola copia, ¿no? Ya de ahí podrían ir copiándose. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes cómo pueden hacer. Está bien, doctor, gracias. Bien, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el día lunes por la noche entrando al módulo de abdomen, ¿no? Hasta el día lunes, jóvenes, que les vaya bien.
Luego, Hasta doctora. luego, doctor. Hasta luego, que les vaya Hasta muy bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.